Continúo una serie de videos de países que formaban parte de la ex Yugoslavia. Hoy tenemos a Montenegro, la más pequeña de las repúblicas yugoslavas, como la siguiente en la fila. Hoy daremos un breve paseo por el centro de Kotor y hablaremos sobre cómo se desarrolló y se convirtió Montenegro, qué acontecimientos tuvieron lugar durante el colapso de Yugoslavia y por qué Montenegro tomó el vector de desarrollo hacia la Unión Europea y se unió a la OTAN, dejando de lado los intereses de Rusia. Mientras caminamos por la calle, comenzaré mi historia. Al mismo tiempo hablaremos de Kotor. Vamos a empezar. La historia de Yugoslavia en los años 80 y 90 del siglo XX es muy importante para nosotros. Nos muestra lo que nosotros, nacidos en la URSS, afortunadamente evitamos. El colapso de la Unión Soviética fue casi incruento, salvo algunos conflictos en las afueras del antiguo imperio, pero no estalló ninguna guerra a gran escala entre las antiguas repúblicas soviéticas, con excepción del actual conflicto en Ucrania. Pero en los Balcanes sucedió. Montenegro no se vio afectado por esta guerra civil que comenzó después del colapso del Estado de la Unión. Lamentablemente, en otras repúblicas como Croacia y Bosnia, como en Kosovo, todo fue mucho peor. Montenegro fue el último en abandonar Yugoslavia. Y durante mucho tiempo ellos, junto con Serbia, permanecieron solos en esta casa vaca. La razón es también que históricamente Montenegro es Serbia. Los montenegrinos, como pueblo eslavo del sur, son un grupo subétnico serbio. Durante muchos siglos, Montenegro formó parte de varios estados serbios medievales y, más tarde, la mayoría de los serbios que no querían soportar el dominio turco huyeron a las montañas. Cuando hubo la guerra de Bosnia, muchos serbios abandonaron Sarajevo, las casas serbias fueron destruidas por la guerra y los serbios no tuvieron más remedio que trasladarse a este tranquilo puerto. Pero retrocedamos un poco históricamente. Todas estas tierras eran formalmente provincias del Imperio Otomano, pero de hecho, ya desde finales del siglo XVIII, Montenegro era independiente de facto. Esto sucedió casi 100 años antes de que Serbia obtuviera la libertad durante las acciones de liberación del Imperio ruso. Por supuesto, los principados ortodoxos atrajeron la atención de Rusia, que siempre consideró a Montenegro como uno de sus puestos de avanzada en los Balcanes. No les gustaba el dominio turco y trataron de repudiar a los musulmanes lo antes posible. El Imperio ruso ayudó económicamente a Montenegro, estaba celoso de los intentos de mejorar las relaciones con otros estados europeos e invariablemente atrajo a Montenegro como aliado durante los conflictos militares. Durante las guerras napoleónicas, los montenegrinos lucharon en los Balcanes contra los franceses junto con el ejército ruso, y Pushkin cantó su valenta en sus canciones sobre los eslavos occidentales. Esto es lo que escribió en el poema, Bonaparte y los montenegrinos. No tenemos ningún deseo de rendirnos, los montenegrinos son disponemos de piedras y fosos para caballos e infantera. Nos hemos instalado en nuestros agujeros y estamos esperando invitados no invitados, por lo que entraron a las montañas, destruyendo todo a nuestro alrededor. Dato curioso. Por sentimientos de alianza hacia Rusia, Montenegro declaró la guerra a Japón en 1904 durante la guerra ruso-japonesa, pero cuando se firmó el Tratado de Paz, Montenegro simplemente fue olvidado y estuvo formalmente en guerra con Japón hasta 2006. Además de la lucha conjunta contra el yugo turco, los montenegrinos y los serbios están unidos por la religión, el idioma común y algunos residentes locales incluso se consideran serbios de las montañas. Mientras tanto, nos acercamos al casco histórico de Kotor. Kotor es el centro administrativo, cultural y económico de la costa montenegrina, como un famoso centro turístico situado al pie del monte Lovćen, a orillas de la singular Baía de Kotor. La propia Baía de Kotor es el principal atractivo de esta zona. Es una de las partes más interiores del mar Adriático y consta de varias pequeñas bahías conectadas por estrechos cuellos. A pesar de que en el sector turístico Boka Kotorska es llamado el fiordo más meridional de Europa, según las últimas investigaciones científicas, la bahía son los restos de un cañón fluvial que alguna vez existió pero que, sin embargo, ya no existe. Restan valor a la impresionante belleza de los alrededores de Kotor.
Pero volvamos a nuestra historia. Ahora estamos entrando en la ciudad vieja. Ya hemos pasado la puerta. Esta es la parte más nueva de la triple puerta. Fue construido en la década de 1830. Aún quedan fragmentos del mecanismo de elevación tras el desmantelamiento del antiguo puente. La parte media de esta puerta es románica. El paso a la ciudad se construyó allá por el siglo XII. Esta es, dicho sea de paso, la puerta activa más antigua de la ciudad de Kotor y se encuentra entre los pocos fragmentos supervivientes del sistema de fortificación de la ciudad del Pero Nemanjić, una importante dinastía de la Serbia medieval. Haz que continuemos. Como les dije antes, Montenegro se unió a Serbia en el siglo XX, primero como parte del reino de los serbios, croatas y eslovenos, y luego como parte del reino de Yugoslavia. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ya como parte de un estado socialista del mismo nombre. El país, como sabemos, se llamaba Yugoslavia. Fue esta Yugoslavia socialista la que colapsó a principios de la década de 1990, lo que provocó conflictos militares en muchas de sus antiguas repúblicas. Pronto publicaré episodios de Sarajevo en el canal, donde también hablaré sobre la guerra de Bosnia, que convirtió en ruinas esta próspera ciudad, que recientemente acogió los Juegos OLM Picos de Invierno en 1984. Hoy tenemos un día maravilloso y tenemos tiempo para hablar cada vez más extensamente de este lugar. Además, nuestro paseo es maravilloso y evocador, justo en el centro. Hablemos un poco más sobre cómo Yugoslavia se desmoronó en general y cómo Montenegro logró evitar una guerra fratricida a principios de los años 90. Al mismo tiempo, Montenegro apenas sufrió los bombardeos de la OTAN a finales del milenio. Pero ¿hacia dónde se dirige hoy el Montenegro independiente? Yugoslavia sobre el papel era un estado federal formado por 6 repúblicas excepto Montenegro. Se trataba de Serbia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia y Eslovenia. Estas repúblicas se diferenciaban entre sí en el nivel de desarrollo, composición nacional y religión. En el territorio de las repúblicas habitante a enclaves habitados por personas de otras nacionalidades. Por ejemplo, Kosovo era uno de esos enclaves. La región autónoma estaba situada en el territorio de Serbia y en ella vivían predominantemente albaneses. Además, casi todos los habitantes de Kosovo eran musulmanes, rodeados por la Serbia ortodoxa. Por el contrario, existen enclaves serbios dentro de Bosnia y Croacia. Este diseño finalmente resultó inestable y el colapso condujo a 3 guerras destructivas. Montenegro, por cierto, tampoco es la república más simple y la composición nacional nunca ha sido homogénea. Hay albaneses que viven en la frontera con Albania, y algunos de los territorios costeros históricamente gravitan más hacia la Croacia católica eslava. En las montañas viven musulmanes eslavos, emparentados con los bosnios. Finalmente, incluso entre la población predominante, algunos se consideran montenegrinos y otros serbios. Y esto es más una cuestión de autoidentificación que de etnicidad. A menudo sucede que el padre se llama a ese mismo serbio y el hijo montenegrino. Todo este complejo sistema con la población mixta de Yugoslavia se mantuvo en gran medida de forma artificial. Pero ahora ya nos hemos adentrado más en la ciudad de Kotor. ¿Cómo es él? Mientras caminamos por las antiguas calles de la antigua Kotor, quiero llamar su atención sobre su época, que fue la ciudad antes del dominio serbio. La historia de los asentamientos en la Baha de Kotor comienza en tiempos muy antiguos. En las cuevas de las montañas circundantes se encontraron diversas herramientas y cerámica, lo que indica que el hombre habitante ha vivido en estos lugares desde el Neolítico, como lo indican los dibujos en las paredes de la cueva de Liptsi. En la antigüedad, Aku vivieron tribus ilirias. Los romanos comenzaron a conquistar estas tierras en el siglo III a.C., y Roma gobernó Aku desde el 168 a.C., y tras su caída en 476, su sucesor fue Bizancio. Fue entonces cuando se mencionó por primera vez a Kotor. En aquella época pertenecía a la antigua provincia romana de Dalmacia.
En los años siguientes, Kotor se convirtió en el centro de la Baa de Kotor, razón por la cual la Baa lleva su nombre. Durante el dominio bizantino, la ciudad fue llamada Decaderon, es decir, una ciudad rica en aguas termales. El nombre de la ciudad, Decatera, en el idioma de los romanos significa estrechada y rodeada, ya que la Baa del mar se adentra en la tierra en forma de lengua a lo largo de 20 millas, y la ciudad misma está en su extremo. En el año 535, el emperador bizantino Justiniano construyó una fortaleza sobre la ciudad. La segunda ciudad, llamada Inferior, surgió en las colinas circundantes solo en el siglo X. En 840, la ciudad fue saqueada por piratas árabes con base en Sicilia y Creta y asaltaron ciudades en la costa del Adriático. El dominio bizantino en Kotor fue interrumpido varias veces. En 1002 la ciudad fue ocupada por el primer reino búlgaro, pero al año siguiente el zar búlgaro Samuil cedió Kotor a Serbia. Sin embargo, la gente del pueblo se rebeló en alianza con el Dubrovnik croata y, después de un tiempo, se restableció el poder de Bizancio. A mediados del siglo XI, la ciudad estuvo gobernada durante algún tiempo por un representante de la dinastía eslava local Voislavlevich. Hasta el siglo XI, Kotor era principalmente una ciudad de habla románica donde se hablaba la lengua dálmata. Desde entonces, la ciudad, ya conocida con el nombre italiano de Cataro, se ha convertido durante muchos años en una de las ciudades dálmatas más importantes. Bizancio gobernó Kotor hasta 1185. Ya en el período serbio comenzaron las transformaciones. En 1185 el gran Jupan Serbia Stefan Nemanja, fundador de la dinastía real serbia de Nemanja, durante la campaña para anexar las tierras a Serbia, entró triunfalmente en Kotor, que se rindió ante él sin luchar. El Príncipe salvó la ciudad y construyó en ella una majestuosa fortaleza. Kotor pasó a formar parte de Serbia como estado vasallo, manteniendo intactas sus instituciones de poder y su derecho a hacer la paz y declarar la guerra. En aquella época ya se ubicaba Aku, la residencia de un obispo, y en el siglo XIII se fundaron monasterios dominicos y franciscanos. En 1241, durante la invasión mongol tártaro de Europa, uno de los ejércitos liderados por el comandante mongol Kadan, nieto de Genghis Khan, asedió Kotor y la quemó, pero la ciudad se recuperó rápidamente. De 1185 a 1371, Kotor fue un importante centro comercial y artesanal del Estado medieval serbio, una república autónoma dependiente especializada en el comercio marítimo. Los príncipes y reyes serbios de la familia Nemanjić mantuvieron contacto con Europa occidental a través de Kotor y otras ciudades costeras. Durante este período, Kotor experimentó un importante crecimiento económico y cultural, su comercio rivalizaba con el de la cercana República de Dubrovnik y era la envidia de Venecia. Sin embargo, en 1371 la dinastía Nemanjić llegó a su fin y con ella terminó el dominio serbio en Kotor. Entonces comenzó el período de independencia para esta ciudad. Pero será breve. Desde 1371, durante aproximadamente medio siglo, Kotor y sus tierras circundantes han sido una república patricia urbana prácticamente independiente, aunque reconoce oficialmente el patrocinio de monarcas extranjeros. Hasta 1384, el gobernante de Kotor es el rey de Hangora y Croacia, Luis I el Grande. Y ya en 1391 el rey de Bosnia era considerado el gobernante de Kotor, Stepan Tvrtko, el primer Kodromanić. De 1391 a 1420, Kotor fue una ciudad-estado aristocrática completamente independiente, gobernada por un príncipe elegido por los nobles.
Sin embargo, después de la derrota del ejército serbio en 1389 en la batalla de Kosovo-Polje, cerca de la actual Pristina, una conquista turca se hizo cada vez más probable. Entonces comienza el período veneciano para la ciudad. Ante la amenaza de invasión del Imperio Otomano en 1420, el pueblo de Kotor, de acuerdo con la decisión del Gran Ayuntamiento, quedó voluntariamente bajo el control de la República de Venecia y bajo su protección. A partir de este momento, el príncipe ya no es elegido en la ciudad. Lo reemplaza el gobernador de Venecia. A principios del siglo XV, otras ciudades importantes de la costa adriática de Dalmacia, hoy ciudades de Montenegro, quedaron bajo la protección veneciana. La ciudad de Kotor estuvo bajo dominio veneciano hasta 1797. Durante casi 4 siglos, Kotor y la Baa de Kotor formaron parte de una provincia de la República de Venecia llamada Albania Veneta. Estos 4 siglos dieron a la ciudad su arquitectura típica veneciana y aún definen su apariencia. Es esta arquitectura la que se puede ver en el territorio de la ciudad vieja. Every day they would come to take the water toward the laundry, so this little square became known as the gossip center. Teniendo en cuenta que casi toda la época del dominio veneciano, Kotor y la Baa fueron un campo de batalla con el Imperio Otomano, cuyas posesiones comenzaron a varias horas de las murallas de la ciudad, este período puede considerarse el más dramático de la historia de la ciudad. Los turcos fueron muy persistentes en su deseo de capturar Kotor, ya que el control sobre ella les permitió controlar toda la Baa, que al final del vídeo mostraré desde la montaña. Sin embargo, a pesar de los repetidos intentos, la ciudad nunca fue conquistada. En 1539, uno de los mejores comandantes navales turcos, el almirante Barbarroja Kizir Hayreddin Pasha, con una gran flota y 30.000 soldados, sitió la ciudad desde el mar, pero después de 4 días de asedio se vio obligado a retirarse. Igual a 1. En 1571, la flota turca bajo el mando de Ali Paşa y Muezzin Zade, que más tarde fue derrotada en Lepanto, sitió Kotor durante una semana entera, pero no tuvo éxito. Sin embargo, se considera que el asedio más difícil fue el de 1657, durante la Guerra de Creta entre la República de Venecia y el Imperio Otomano. Mehmed Pasha Barlak sitió Kotor con un ejército de 5.000 soldados, a los que se opuso una guardia armada de la ciudad de solo 1.000 personas. El asedio duró 2 meses, pero los turcos no lograron tomar la ciudad. Al poseer una poderosa flota que ascenda a unos 300 barcos en el siglo XVIII, la Baa de Kotor era una fuerza naval importante. A lo largo del siglo XVI, los turcos navegaron regularmente con la esperanza de conquistar estas tierras, pero la flota cristiana siempre les dio un digno rechazo. En 1657, durante la Guerra de Creta entre la República de Venecia y el Imperio Otomano, muchos cristianos ortodoxos se refugiaron en Kotor de la invasión turca. La administración de la ciudad veneciana permitió utilizar la iglesia de San Lucas para los ritos ortodoxos, por lo que tiene 2 altares, el católico y el ortodoxo. Los servicios de ambos ritos se llevaron a cabo durante 150 años, hasta la ocupación francesa de la ciudad. Mientras tanto, acabamos de llegar al santuario principal de las iglesias de Montenegro. La iglesia de San Lucas está a la derecha. Un edificio muy antiguo. Una vez en esta iglesia, los turistas pueden ver el piso inusual, hecho de lápidas. Esto se debe a que hace 100 años los ciudadanos eran enterrados justo en el templo. Como ya dije, la iglesia fue construida originalmente como una iglesia católica, pero durante la siguiente guerra entre la República de Venecia y el Imperio Otomano, muchos civiles se escondieron bajo la protección de las murallas de la fortaleza de Kotor, entre ellos habitante a muchos cristianos ortodoxos, y desde 1652 se permitió celebrar servicios ortodoxos en la iglesia además de los católicos. Y a principios del siglo XIX la iglesia finalmente se volvió ortodoxa y sigue siendo la misma hasta el día de hoy. Se encuentran reliquias de San Lucas.
Pero los turcos no fueron el único desastre que amenazaba a la ciudad. Sufrió no menos por desastres naturales como epidemias y terremotos. Además, Kotor sufrió terremotos y fue destruida casi por completo por el Gran Terremoto. 6 de abril de 1667. 2/3 de todos los edificios fueron destruidos, incluido el campanario de la Catedral de San Trifón. El gobernador veneciano y toda su familia murieron. Sin embargo, después de todas las desgracias, Kotor resurgió y fue reconstruida. Las guerras napoleónicas también afectaron a esta región. Por el Tratado de Campo Formio en 1797, la ciudad pasó de Venecia a la monarquía austríaca de los Habsburgo, pero en 1805, por el Tratado de Presburgo, fue transferida al Reino de Italia como vasallo del Imperio francés de Napoleón. Para los residentes de las ciudades costeras, la ocupación francesa era extremadamente indeseable, ya que vivían principalmente del comercio exterior, y Napoleón en ese momento estaba en guerra con Inglaterra, la dueña de los mares. La transferencia de Kotor y las tierras circundantes al control de Francia significó la transformación de todos los barcos de Kotor en un potencial botín de guerra de la flota británica, el bloqueo de todos los puertos del Mediterráneo bajo control inglés para ellos y la total imposibilidad de continuar con el comercio. Por lo tanto, los habitantes de la Váha pidieron ayuda al gobernante de Montenegro, Peter Petrovich Cheniegos, en Cetínie, quien a su vez envió un mensaje a la isla de Corfú, al comandante de la expedición mediterránea de la flota rusa, el almirante Dmitri Senyavin. En febrero de 1806, barcos rusos y destacamentos montenegrinos ocuparon las ciudades de la Váha, y el 28 de febrero un escuadrón ruso se acercó a Kotor. El 2 de marzo, los austríacos entregaron la ciudad a representantes del almirante Senyavin. Los montenegrinos locales inmediatamente juraron lealtad al emperador ruso Alejandro I. Las guarniciones austríacas expulsadas fueron transportadas a casa en pequeños barcos. La alegría de los habitantes de la ciudad no tuvo límites. Los montenegrinos lloraron de alegría, los marineros rusos fueron besados, abrazados, colmados de flores y besados el dobladillo de sus vestidos. Los barcos rusos estaban decorados con banderas y, junto con los 8 fuertes, dispararon 101 tiros de salva. En toda la región se oyeron disparos de cañones y fusiles, durante todo el día y hasta bien entrada la noche, en señal de alegría. No solo los barcos mercantes locales, sino también todas las casas y barcos fueron decorados con banderas de San Andrés. Se conserva una descripción de la ciudad hecha por el miembro de la expedición Bronevsky en sus memorias. Sin haber visto aún las fortificaciones, una mirada a Kotor es aterradora. Un peñón alto, casi desplomado, rodeado de muros de piedra, fortificado de forma inimitable a lo largo de barrancos y desniveles excesivos. La fortaleza parece sumergida en un caldero, sobre el cual se inclinan montañas desnudas. En la cima se ve un castillo. Para mirarla es necesario inclinar la cabeza hacia atrás y mirar hacia arriba. La ciudad fue construida al pie de una montaña cerca del mar. Después de nuevos éxitos militares conjuntos de rusos y montenegrinos, el metropolitano Peter Petrovich Cheniegos se dirigió a Alejandro I con una propuesta para crear un estado eslavo-serbio bajo el protectorado de Rusia con su centro en Dubrovnik, que incluirá Kotor. Pero la derrota de las tropas rusas cerca de Friedland el 2 de junio de 1807 condujo a la paz de Tilsit, según la cual el zar ruso cedió la Váha de Kotor a Napoleón. Los rusos se despidieron de estas tierras. El 25 de julio, el almirante Senyavin recibió la orden real de entregar la provincia y la ciudad a los franceses. La evacuación de las fuerzas navales y terrestres rusas se completó el 14 de agosto de 1807. Los buques de guerra rusos permanecieron acu durante aproximadamente un año y medio. Después de que los rusos se marcharon, los franceses controlaron la ciudad hasta 1813, y en 1810 Kotor fue anexada a las provincias ilirias del Imperio francés.
En septiembre de 1813, el metropolitano Peter Petrovich Cheniegov tomó posesión de toda la Báa de Kotor, incluida Kotor, con sus propias fuerzas. En la asamblea celebrada en el pueblo de Dobrota se tomó la decisión de anexar la costa a Montenegro como parte de la región temporal de las dos regiones autónomas unidas de Montenegro y Boka Kotorska. En 1814, Peter Petrovich Cheniegov, como partidario de la unidad yugoslava, volvió a dirigirse a Alejandro I con una solicitud para aceptar a Montenegro bajo la protección de Rusia, pero el emperador pidió a los montenegrinos que abandonaran Boka Kotorska, que habitante ha pasado a Austria por decisión del Congreso de Viena. El 1 de mayo de 1814, los montenegrinos abandonaron Kotor y perdieron el acceso al mar que tanto les costó ganar. Después de esto, comenzó el período austriaco para estas tierras. Como parte de Austria-Hungría, Kotor formó parte del reino de Dalmacia y permaneció bajo dominio austríaco desde 1814 hasta 1918. Durante más de 100 años de dominio austriaco en Kotor y sus alrededores, hubo muchos disturbios y levantamientos entre la población local. En 1869, cuando se intentaba introducir el servicio militar obligatorio en el ejército austriaco en Krivosja, una meseta montañosa en la estribación occidental del monte Oren, estalló un levantamiento de los residentes locales de fe ortodoxa. La rebelión fue reprimida por las fuerzas de la Fuerza Expedicionaria Austriaca, pero el gobierno de Austria-Hungría se vio obligado a abandonar la idea del servicio militar obligatorio universal. Pero finalmente se reintrodujo en 1881, lo que provocó una nueva revuelta entre la población ortodoxa, que también fue reprimida. Después de esto, Austria inició una reconstrucción a gran escala del puerto militar de la Báa, intentando hacerlo invulnerable ante un posible ataque de los rusos o montenegrinos. Por otra parte, el período de dominación austríaca en la Báa de Kotor también se convirtió en una época de ascenso de la conciencia nacional eslava. En Kotor en el siglo XIX se fundaron constantemente varias sociedades serbias y se abrieron instituciones serbias. Por ejemplo, en 1838, el Palacio de la Asamblea Serbia con una biblioteca, en 1848, la Escuela Popular Serbia bajo la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa, en 1862, la Guardia Nacional Serbia, etc. En 1874, se estableció en Kotor el Episcopado Kotor Dubrovnik de la Iglesia Ortodoxa Serbia, y en 1909 se inauguró la Iglesia Ortodoxa de San Nicolás, la primera iglesia ortodoxa en la ciudad desde 1657, cuando comenzaron los servicios según el rito ortodoxo en la Iglesia de San Lucas. En la Primera Guerra Mundial, Kotor fue escenario de feroces batallas entre Montenegro y Austria-Hungría. El 3 de febrero de 1918 tuvo lugar el levantamiento de Kotor de los marineros de la flota austrohúngara. Se rebelaron las tripulaciones de 40 barcos estacionados en la Báa de Kotor, unos 6.000 marineros, croatas, eslovenos, checos, húngaros y los trabajadores portuarios. Habiendo concentrado tropas, el mando austrohúngaro reprimió el levantamiento. Unas 800 personas fueron arrestadas y los líderes del levantamiento fueron fusilados. Desde 1918, tras la derrota de Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial, la ciudad pasó a formar parte del reino de los serbios, croatas y eslovenos. A partir de ese momento, la ciudad comenzó a llamarse oficialmente Kotor. Hasta entonces se adoptó en los documentos la versión italiana, Cataro. Hasta 1922, la Báa de Kotor era un distrito independiente con su capital en Kotor, y en 1922 pasó a formar parte de la región de Zeta. En 1920, más de 100 años después del escuadrón del almirante Señavin, barcos rusos aparecieron nuevamente en la Báa de Kotor, pero ahora con los restos del ejército del barón Gruángel y refugiados rusos. En los hospitales abiertos en la zona de Kotor, los refugiados recibieron atención médica y luego se establecieron en todo el reino. Los barcos rusos regresaron a Ku nuevamente, pero esta vez huyendo del país y siendo perseguidos por los comunistas soviéticos. Un poco más tarde, tras la rendición de la Yugoslavia real durante la Segunda Guerra Mundial en 1941, la ciudad fue ocupada por tropas italianas y alemanas.
Mussolini anexó las zonas alrededor de Kotor junto con otras ciudades de la costa montenegrina y las incorporó a Italia. Todas estas tierras formaban parte de la provincia de Dalmacia italiana y fueron llamadas provincia de Cataro. Kotor no fue liberado hasta noviembre de 1944. Al final de la guerra, Kotor, como parte de Montenegro, pasó a formar parte de la revivida Yugoslavia, ahora comunista. Dije esto al principio del vídeo. Pero pronto dejaremos la ciudad vieja y nos dirigiremos hacia la Baa, donde suelen atracar los ferries procedentes de Italia. Esta será una ocasión para hablar sobre el futuro de Montenegro como parte de Yugoslavia y del Montenegro moderno. Según la Constitución de la Unión de Yugoslavia de 1974, se crearon dos provincias autónomas en Serbia, Kosovo y Vojvodina. Según la lógica de Broz Tito, según la cual próximamente emitiré un episodio desde Belgrado en el canal, la población serbia en Croacia y Bosnia actuó como contrapeso a las aspiraciones nacionales de los croatas y sus musulmanes bosnios, y las regiones autónomas de Kosovo y Vojvodina frenaron el nacionalismo serbio. En general, Broz Tito soñaba con el surgimiento de un nuevo pueblo yugoslavo, pero, por supuesto, esta idea no resultó en nada. Como no fue posible crear un pueblo nacional soviético en la URSS. Durante un tiempo, el sistema de controles y contrapesos funcionó como mínimo, pero luego generó grandes problemas. Todas estas repúblicas diferentes se mantuvieron unidas por el poder de Broz Tito debido a la falta de libertad del federalismo real. En el PAES se creó la ilusión de paz y tranquilidad civiles. En general, todo es más o menos igual que en la URSS. En 1980 murió Broz Tito y se inició el paulatino proceso de desintegración del Estado sindical. Después de la muerte de Tito, el poder en Yugoslavia pasó al Presidium, que a su vez estaba dirigido por los jefes de las repúblicas. Esto provocó un aumento del sentimiento nacionalista, al que se sumó la crisis económica. Yugoslavia sobrevivió durante muchos años gracias a los préstamos del Fondo Monetario Internacional, pero en la década de 1980 la ayuda financiera se redujo y la economía socialista resultó inviable y comenzó a colapsar. El aumento del desempleo y el cierre de empresas no rentables alimentaron aún más los sentimientos separatistas. Las repúblicas ricas como Eslovenia y Croacia no querían alimentar a zonas más pobres como Kosovo. En 1986, Slobodan Milošević se convirtió en jefe del Partido Comunista Serbio. Yugoslavia en ese momento ya habitante ha comenzado a estallar y Milošević, que adhera a puntos de vista nacionalistas, rápidamente ganó popularidad en Serbia. Abogó por aumentar el papel de los serbios en toda la federación y prometió proteger sus intereses incluso en el territorio de otras repúblicas. En muchos sentidos, fue la posición proserbia de Milošević la que llevó al ascenso al poder en Croacia y Bosnia de políticos que se oponan a las opiniones de Milošević. Se convirtió en uno de los principales iniciadores y culpables de la guerra civil en la antigua Yugoslavia, pero los problemas comenzaron incluso antes de su llegada al poder. Ya en 1981 se produjeron en Kosovo los primeros enfrentamientos entre albaneses y serbios. Como resultado de esos hechos, 12 personas murieron. El conflicto provocó un aumento del sentimiento antiserbio en el resto de Yugoslavia. En 1986 se publicó en un periódico de Belgrado un memorando de la Academia Serbia de Ciencias y Artes. Se trata de un documento abiertamente nacionalista. Habló de discriminación contra los serbios tanto en Bosnia y Croacia como en la propia Serbia, en Kosovo. También contena reproches contra el fallecido Broz Tito, de nacionalidad croata. El memorando provocó un acalorado debate en la sociedad yugoslava y, según muchos científicos, aceleró enormemente el colapso del siglo. Una breve cronologa del colapso de Yugoslavia. Eslovenia y Croacia fueron los primeros en declarar su independencia el 21 de junio de 1991.
para ambos países no fue incruento. Eslovenia salió relativamente bien librada. La guerra duró solo 10 días. En Croacia todo fue un poco más complicado. Comenzaron las hostilidades activas. En diciembre de 1991, Macedonia se separó de Yugoslavia tras un referéndum. Los macedonios lograron salir pacíficamente, pero también recibieron su parte de hostilidades más tarde. En la primavera de 1992, Bosnia y Herzegovina declaró su independencia. Hubo una gran guerra con muchos crímenes y limpieza étnica. Para frenarlo fue incluso necesario recurrir a la intervención no del todo legal de las tropas de la OTAN. Esta fue la primera operación militar de la alianza en toda su historia. En la antigua Yugoslavia solo quedaron dos participantes, Serbia y Montenegro. En abril de 1992, transformaron la colapsada República Socialista de Yugoslavia en la República Federal de Yugoslavia. Haciendo análogas, es como si después del colapso de la URSS, Rusia y Bielorrusia crearan algún tipo de estado de unión. En realidad, esto es en parte lo que sucedió. La única diferencia es que nuestro estado sindical existe únicamente en el papel, con grandes diferencias en la práctica. Y los serbios y montenegrinos tienen una federación real con un presidente y un parlamento comunes y otras autoridades. Esta unificación corresponda plenamente al estado de ánimo de los montenegrinos. En 1992, el 95% de los ciudadanos del país votaron a favor de una nueva unión de Serbia en un referéndum. El primer presidente de Montenegro fue Momir Bulatović, un antiguo aliado del líder serbio Slobodan Milošević. Ambos eran importantes funcionarios del partido en la Yugoslavia socialista. Solo dos de ellos de toda la vieja guardia lograron permanecer en el poder. En todas las demás repúblicas llegaron al poder nuevos políticos. Momir Bulatović apoyó a Milošević durante las guerras con Croacia y Bosnia, pero Montenegro intentó no participar en ellas con la esperanza de evitar sanciones económicas. No hubo hostilidades en el territorio de la república y no se encuentran destrucción ni otros rastros de guerra. Este es un caso único para la ex Yugoslavia. Todos los demás se vieron al menos un poco afectados. Montenegro número. Momir Bulatović en general intentó maniobrar. Creó la ilusión del deseo de independencia de Montenegro. Logró que Italia prometiera que los italianos hablaran bien de su país cuando se uniera a la Unión Europea. Pero luego abandonó esta idea. La sociedad montenegrina era demasiado serbia. Momir Bulatović simplemente no habrá sido comprendido por sus propios ciudadanos. En 1999, Yugoslavia fue bombardeada por aviones de la OTAN durante la crisis de Kosovo. Montenegro también sufrió un poco. En la capital, Podgorica, habitante a un insignificante aeródromo militar, pero la magnitud de la destrucción, por supuesto, no se puede comparar con el bombardeo de Serbia. Se podrá decir que Montenegro se salvó, y de forma deliberada. ¿Por qué pasó esto? A pesar de la historia, el idioma y la religión comunes, Montenegro todavía no es del todo Serbia. Poco a poco, también se hicieron sentir las fuerzas centrífugas. En 1998, Milo Đukanović, que anteriormente habitante ha sido primer ministro del país, se convirtió en presidente de Montenegro en lugar de Bulatović. Fue un constante opositor del socialista Milošević. Milo Đukanović condenó los bombardeos de la OTAN, pero esto no le impidió criticar duramente las políticas de Milošević en Kosovo y abogar por fortalecer las relaciones con Occidente. Đukanović proclamó un rumbo hacia la independencia de Montenegro y la entrada del país en la Unión Europea y la OTAN. Mientras tanto, Rusia reacciona extremadamente débilmente a estos cambios. Después de que la República se convirtió en un Estado soberano, el objetivo de ser miembro de estas organizaciones incluso quedó establecido en la Constitución. Pero incluso en aquella época, cuando todavía exista la República Federal de Yugoslavia, Montenegro ya habitante ha comenzado a aislarse de Serbia. Por ejemplo, aparecieron aduanas en la frontera y más tarde Montenegro cambió su moneda, primero al marco alemán y luego al euro.
Por ello, el PAES fue sometido a la represión por parte de Belgrado. El presidente de la Unión, Milošević, de hecho impuso un bloqueo económico. Incluso se habló de la posibilidad de una intervención militar, pero la derrota del ejército yugoslavo por los aviones de la OTAN hizo imposible la invasión. Y el propio Milošević perdió su puesto en 2000 como resultado de la revolución de las excavadoras. Luego, como sabemos, se dirigió al muelle de La Haya. La democratización de Serbia hizo posibles los siguientes pasos hacia un divorcio civilizado entre las dos repúblicas. En 2003, Yugoslavia se transformó en la Unión de Serbia y Montenegro. Ya era una confederación muy vaga y débil. Y el 21 de mayo de 2006, en un referéndum, el 55% de los montenegrinos incluso se pronunció a favor de abandonar esta unión. En solo 15 años, la opinión pública ha cambiado por completo y Montenegro ha vuelto a convertirse en un estado independiente. Yugoslavia finalmente dejó de existir en cualquier forma. La última república se separó de ella de forma pacífica y sin derramamiento de sangre. Montenegro es hoy una república parlamentaria. El Parlamento unicameral local, la Asamblea de Montenegro, aprueba al primer ministro, al fiscal general, a los representantes de los tribunales supremo y de casación, y la mayoría parlamentaria forma el gobierno. En Montenegro también hay un presidente, pero tiene funciones más bien representativas. Ahora, por cierto, el puesto de presidente lo ocupa el joven Jakov Milatović, que no tiene ni 40 años. Cuando se habla del Montenegro moderno e independiente, no se puede ignorar el tema de las relaciones entre este país y Rusia. Acu siempre se ha tratado bien a Rusia. Se puede hablar de vínculos históricos, religión común, etc. Pero es importante enfatizar el aspecto más cotidiano y humano. Montenegro es uno de los destinos de vacaciones de verano favoritos de los rusos. Clima excelente, mar cálido, gente amable y régimen sin visado. Que podrá ser mejor. Pero la relación entre nuestros países no pasa por un buen momento en los últimos años. Alrededor de 2012, el expresidente Milo Đukanović comenzó a acercarse activamente a la OTAN. Después del incidente de Crimea ocurrido en 2014, Montenegro se sumó luego a las sanciones contra Rusia, y la historia más infernal ocurrió en 2016. Luego, según las autoridades montenegrinas, se evitó un intento de golpe de Estado organizado por empleados del GRU ruso. Sucedió el 16 de octubre de 2016, día de las elecciones parlamentarias, las fuerzas del orden de Montenegro anunciaron la detención de un grupo terrorista. Según la Polica, los miembros de este grupo planeaban entrar en el edificio del Parlamento, organizar disturbios en la calle y provocar disparos, además de eliminar físicamente a Milo Đukanović, y él era primer ministro en ese momento. En total, se supone que participaran en el golpe hasta 500 personas. Como resultado de estos acontecimientos, los políticos de los partidos de oposición tomarán el poder. Los líderes de este grupo, según las autoridades montenegrinas, eran activistas de los movimientos nacionalistas serbios, incluidos los que lucharon en Donbass, así como 2 ciudadanos rusos. Uno de ellos es un tal Eduard Shismakov, que se esconde bajo el nombre ficticio de Sirokov. Según la Polica montenegrina, se trata de un exagregado militar adjunto en Polonia. Anteriormente habitante ha sido expulsado de Varsovia por espionaje. Los rusos fueron entonces condenados en ausencia a largas penas de prisión. Ambos, según el gobierno montenegrino, son oficiales de alto rango del GRU. No fue posible establecer su ubicación. El gobierno ruso afirmó que no tenía nada que ver con este evento y que todo esto era parte de algún tipo de lucha política interna en Montenegro. Al mismo tiempo, Đukanović fue añadido a las listas de sanciones rusas. Y uno de los serbios, acusado de organizar el golpe, recibió asilo político en Moscú. Los medios de comunicación también informaron que varios ciudadanos rusos fueron deportados de Serbia con la frase, por participar en la preparación de acciones terroristas, y unos días después del golpe supuestamente planeado, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, fue urgentemente a Belgrado, donde mantuvo reuniones a puerta cerrada con todos los directivos serbios. En general, la historia es bastante extraña.
Escribe lo que piensas sobre ella. No está muy claro por qué las autoridades montenegrinas necesitaban esta historia. Montenegro se encontraba en ese momento en las últimas etapas de las negociaciones para ingresar en la OTAN, y la indignación rusa a este respecto es bien conocida. Por ejemplo, existe una situación similar en Georgia o Ucrania en el marco de impedir que el equipamiento militar de la alianza llegue a las fronteras de Rusia. Por ejemplo, hay conflictos territoriales en Georgia y Ucrania, y es poco probable que se unan a la OTAN con esos conflictos. Fue difícil crear un conflicto en Montenegro, pero organizar los disturbios ya es una cuestión abierta. Sin embargo, Montenegro se unió a la OTAN en 2017. Se convirtió en la tercera república de la antigua Yugoslavia en unirse a la Alianza del Atlántico Norte. Eslovenia y Croacia ya lo han hecho antes, pero Montenegro aún no se ha unido a la Unión Europea, aunque lleva mucho tiempo esforzándose por conseguirlo. Y según el plan destacado en los medios, esto deberá suceder en 2025. Pero personalmente tengo grandes dudas al respecto. Además, Montenegro se convertirá en miembro de la Unión Europea al mismo tiempo que Serbia. ¿Por qué un país históricamente tan cercano a nosotros ha desconfiado de Rusia hoy? Creo que la respuesta a esta pregunta reside principalmente en la política exterior rusa. Aunque todos los acontecimientos tienen lugar a miles de kilómetros de las fronteras montenegrinas, para la antigua República Yugoslava ese comportamiento funciona como un trapo rojo para un toro. Saben muy bien el valor de todas las palabras que se pronunciaron desde las gradas durante el colapso de Yugoslavia, y creo que existe el temor de que vuelvan las guerras a estos territorios. Los serbios estaban devolviendo sus tierras. Como resultado, los serbios se convirtieron en una nación dividida y vivan en varios países. Todos estos son paralelos políticos. En la Yugoslavia socialista, Montenegro era considerada una república rezagada y hoy en términos de PIB per cápita ocupa el segundo lugar después de Eslovenia y Croacia. Habiendo creado un parasol tan pequeño en la costa del Adriático, es poco probable que los montenegrinos quieran que las guerras regresen a estas tierras. Hoy en día, el PIB per cápita de Montenegro supera con seguridad al de Bosnia, Macedonia e incluso Serbia. El turismo se ha convertido en el principal motor del desarrollo de Montenegro. La república aspira a convertirse en uno de los principales destinos turísticos de la Unión Europea. Hay de todo para ello. Playas, hermosa naturaleza, lugares de interés histórico, estaciones de esquí. Los precios son mucho más bajos que en Austria o Francia. La moneda utilizada es el euro, lo que también resulta muy conveniente para los turistas que vienen de otros países del viejo mundo. En general, Montenegro estará bien, pero aún no está muy claro cuáles serán sus relaciones con nuestra Rusia. Rusia lleva mucho tiempo ayudando a todo tipo de fuerzas nacionalistas en Montenegro. Además, existe una conexión muy fuerte entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa serbia, de la que forman parte los montenegrinos. En 2020 se celebraron elecciones parlamentarias en Montenegro y, aunque el partido de Milo Đukanović obtuvo el mayor número de escaños, no logró formar gobierno ni aprobar la candidatura de primer ministro. Esto sucedió por primera vez en toda la existencia de Montenegro. Teniendo en cuenta que los 3 escaños siguientes los ocuparon los partidos de la oposición, incluidos los prorrusos y los proserbios, podemos hablar de la derrota de Milo Đukanović. En 2023 dimite como presidente de Montenegro, dando paso al joven Jakov Milatović. Y Jakov ya es representante del nuevo partido montenegrino, Movimiento Europa Ahora. Давай, разворачивай. Ничего, También existe un frente democrático de oposición en Montenegro, centrado en el acercamiento con Rusia. Los primeros signos de un acercamiento con Rusia se ven ya en el Tribunal de Apelación de Montenegro.
anuló la sentencia en el caso del intento de golpe de Estado de 2016, que fue preparado por nacionalistas serbios bajo el liderazgo de oficiales del GRU, como aseguraron inicialmente los montenegrinos. Ahora el caso será enviado a un nuevo juicio con la participación de otros jueces. Veamos cómo se desarrolla la situación en el futuro. Bueno, es hora de que terminemos nuestro paseo por Kotor. Como les prometo, ahora estamos en una plataforma de observación con vista a toda la Baa. Es increíblemente hermoso Aku. El pasado de Kotor es rico en diversidad de culturas, influencias de diferentes civilizaciones y períodos de la historia. Tiene un rico patrimonio de edificios medievales, murallas protectoras y fortificaciones, que lo convierten en un lugar único en Montenegro y en todo el sudeste de Europa. Con el tiempo, la ciudad experimentó guerras, cambios culturales y dificultades económicas, pero conservó su atmósfera única y su riqueza arquitectónica. En cuanto al futuro de Kotor, mucho depende de la preservación de su patrimonio histórico y de la capacidad de equilibrar el turismo con la preservación de la autenticidad del lugar, desarrollo de infraestructura, apoyo a iniciativas culturales e históricas, preservación de la sostenibilidad ambiental. Todo esto puede ayudar a atraer turistas, preservar el carácter único de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus residentes. Quizás el futuro de Kotor se centre en el desarrollo del turismo sostenible, la conservación y restauración de monumentos históricos y el desarrollo de eventos y actividades culturales. Esto puede ayudar no solo a preservar su atmósfera única, sino también a crear nuevas oportunidades de desarrollo tanto para los residentes locales como para los visitantes. Pues con esto nos despedimos de ti. Asegúrate de calificar este vídeo, recomendarlo a tus amigos y reenviarlo entre ellos. Esto ayudará a que el video se muestre mejor en las búsquedas de YouTube. Bueno, como siempre, deja tus comentarios debajo del vídeo, asegúrate de escribir si te gustó o no la ciudad de Kotor y las zonas por las que caminamos en general. No olvides ver otros videos en mi canal de otros países. Y definitivamente nos veremos pronto en nuevos episodios del canal. Odios del canal.